El reroll de cuenta, la sentencia definitiva que más podía asustar a un jugador de Genshin Impact y el miedo más grande que podía tener cada uno de vosotros de que un creador le dijese: tu cuenta está para reroll, vuelve a empezar desde el principio. A día de hoy se podría sentir imposible por dos factores. Factor número uno, la cantidad de texto tan loca que tienen los jugadores, que tiene el juego, que tiene las regiones, las misiones de Arconte, que tiene prácticamente como barrera cualquier cosa interesante que te apetezca hacer en Genshin, aparte de la resina y las limitaciones de ser un gacha, pero sobre todo la siguiente barrera es que mucha gente, a pesar de tener cuentas raras, malas o en el posible reroll, han gastado tanto dinero o tiempo que ya no se plantearían llegar a hacer ese reroll. Durante mucho tiempo, y yo mismo dije que lo del reroll era una leyenda urbana, porque después de la 1.0 el juego ya ofrecía tantas calidades de vida, formas de arreglar tu cuenta, cantidad de recursos y sobre todo cantidad de protogemas gratis al mapa que te pudiesen permitir sacar un equipo nuevo, que prácticamente el reroll era inviable. Pero, damas y caballeros, hoy me voy a tragar mis palabras. Hoyoverse y el propio juego ha vuelto a un punto un poco más restrictivo, entre muchos factores que veremos en el vídeo, que creo que vuelve a ser un estándar y que muchísima gente todavía debería volver a plantearse el reroll de cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, por disfrutar el vídeo del canal, dejar los puntos del hype en este vídeo. Si lo apoyáis free to play, podéis entrar en el sorteo de 2 bendiciones lunares al día. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo y sabéis cuánto ayuda, así que gracias por ello. Ahí el like, el comentario, suscribirse. Después de los 200.000 hemos subido 2.000 subs en 3 o 4 días, una locura. Mil gracias de nuevo, y de nuevo tenemos la build número 1 de habla hispana. Gracias, señores, todo lo conseguís vosotros. Hablo de la build de Flints, ir a verla, quien no haya visto la build de Flints, para apoyarla y compartirla. Y damas, caballeros, gracias por estar ahí, que aprovechen si estáis comiendo, y vamos con un vídeo muy delicado en mi opinión. ¿Es de nuevo viable el reroll de cuenta? Pues bien, como digo, después del primer año de Genshin y durante los 4 años atrás, estamos ya casi en el 5º año, en el 5º aniversario de Genshin, el reroll de cuenta no era algo que ya nos pudiéramos plantear, porque incluso yo mismo fui el primero en comentar que tenía la opinión de que cualquier cuenta se puede arreglar con paciencia y con tiempo. El problema actual del reroll, ahora os explicaré qué ocurre, es lo que os he dicho en la intro del mucho texto, del tiempo y el dinero invertido, o incluso de que hay tanto mercado gacha que para hacer reroll en Genshin quizá mucha gente se plantearía probar otros juegos. Pero ¿es realmente viable un reroll a día de hoy? Y voy a empezar el vídeo fuerte y la respuesta es sí. Otra vez Genshin ha vuelto a un punto que es tan restrictivo que, aparte de la parte más casual del juego, en el sentido de, bueno, yo hago las misiones tranquilo, me entero de la historia, hago todo de chill, subo ahí las monas chinas un poco aleatorio, me entero si acaso de un buen equipito para hacerme un poco los bosses y no me preocupo por los endgames. Entonces, dentro de lo que cabe, el reroll no es para ti, tranquilo. Pero la realidad es que hay una evolución en, digamos, todos los pasos restrictivos del juego que a día de hoy sí sería viable el reroll para mucha gente. ¿Cuáles son estos pilares restrictivos que está implementando el juego? Número 1, cada vez más todos los endgames son restrictivos y específicos, enfocados a las nuevas reacciones, equipos y personajes. Los abismos realmente, como dije en otro vídeo, y de nuevo le ofendió a mucha gente porque es la verdad, y cuanto más dices la verdad más le ofende, el abismo se ha vuelto un modo un poco más incluso para casuals, porque es un abismo que, entendiendo mínimamente la mecánica que te piden, te lo puedes pasar mucho más sencillo que anteriormente, solo estando en la cuenta late y teniendo un poco de conocimiento del juego. La conflagración es el modo más difícil actual y la dificultad 5, digamos que es un reto superior al abismo 12, pero que es el reto estándar del juego que no todo el mundo puede cumplir y presenta una dificultad, pero cerrada, bastante cerrada, a saca lo que quiero cuando quiero y juega lo que yo te propongo, siendo yo Hoyoverse. Pero sobre todo, he hecho un vídeo anterior hablando del power creep, y el power creep ya no solo respecto a las dificultades cerradas del juego y la dificultad de obtener recursos valiosos, sino ligado al power creep tan abusivo que hay a día de hoy, que si pensábamos que en Natlan había power creep y de los 10 equipos mejores del juego 6 eran de Natlan, a día de hoy en Notcry estamos recién en la primera mitad de la 6.0 y hay 2 equipos de Notcry en el top 5, más los que falten por llegar. Hay un power creep
muy agresivo. El porcentaje de mejora que han tenido Flints y Nefer respecto a las versiones anteriores de carries y de equipos en Genshin Impact son porcentualmente superiores. Y esto se suma a otra cosa más, y es la desinflación de recursos, como dije en otros vídeos. El tema de que anteriormente, ahorrando y farmeando, podías acumular unas cantidades de mora y de libros en tu cuenta, que para muchos jugadores late, sobre todo los que estén viendo este vídeo y sois más antiguos, en muchos momentos del juego podéis llegar a tener la sensación de que os sobraban recursos, de que teníais más de 1000 libros de experiencia o más de 40 o 50 millones de mora. Y a día de hoy eso es muy complicado. Hasta yo mismo en mis cuentas, sobre todo en la principal, donde hay bendición, hay pase de batalla, hay recursos de sobra, he llegado en varios puntos normalmente a decir, uy, me falta de todo, uy, no tengo coronas, uy, me falta esto, uy, me falta lo otro, uy, si tengo más recursos que en la free to play. Es verdad que también subo más personajes, pero subo un ritmo de personajes similar desde que casi que empezamos a jugar. Básicamente hay recortes en los recursos, hay menos mora total que puedes conseguir de forma recurrente por versión, menos coronas totales que puedes conseguir por año en Genshin Impact, la cantidad de protogemas se ha quedado bastante estable, a pesar de que literalmente, como dije en otros vídeos, hay el doble de banners, y ahora con los recopilatorios hay un 50% más de personajes a disposición por cada versión, y muy posiblemente en algún momento implementen los triples banners, es decir, en vez de haber 2 personajes cada 3 semanas, que haya 3 personajes cada 3 semanas. Sí, señores, es muy posible que esto sea bastante pronto. Pero sin embargo no han duplicado la cantidad de protogemas. De hecho, ha aumentado, si acaso, un 5%, que en comparación a la cantidad de personajes nuevos que hay para poder sacarlos es irrisorio, por no decir absurdo. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Entonces, ¿hay puntos en los que un reroll de cuenta puede aplicar bien? Y la verdad es que a día de hoy, sí. Me he encontrado en stream últimamente, como siempre hay mucha gente nueva, cuando llega un banner, una nueva nación en Genshin, otro crecimiento exponencial del canal, otro boom de la comunidad. Me he encontrado cuentas nuevas que me canjean revisiones en directo o algunas otras secciones que os gustan mucho, como el a qué tiro, para entrar a tu cuenta y decirte, pues si fuese mi cuenta tiraría a esto, y a la gente le encanta. Y me he encontrado con cuentas que yo literalmente a día de hoy ya no pensaría en que se arreglarían con trabajo y esfuerzo jugándose, porque serían muy injugables y muy poco disfrutables, sino que he vuelto a ver el punto del reroll después de 5 años en Genshin. Cuentas que están llenas de carry sin ningún soporte, cuentas que tienen personajes que no tienen sinergia entre sí solo por gusto, y que incluso teniendo algún equipo, porque son cuentas de estas que seguro que os suena el yo jugué en Inazuma y luego lo dejé y luego volví a final de Sumerio y saqué un Baizu, pero luego lo dejé y luego saqué a Nubilet y Furina y luego volví y lo dejé. Y que de repente te encuentras que tienen una sopa de cosas aleatorias, una ensalada de personajes que no tienen sinergia y que no tienen, por ejemplo, los 2 mejores equipos actuales del juego de Mabuika y Skirk, y que para sobrevivir solo con un Nubilet quizá lo tienen complicado, y que deberían sacar sí o sí al menos o Flints o Nefer, y no tienen protogemas para sacar uno de los 2, no solo personajes, sino el equipo que lo acompaña. Por ejemplo, Nefer requiere sí o sí a Lauma y a Najida, y a lo mejor no tienen Najida porque no jugaron. Y mucha gente que ahora ha vuelto en Notcry o vuelve cíclicamente a Genshin y lo deja, teniendo en cuenta que no saca todos los recursos de cada zona, de cada nación, de cada versión, o que incluso mucha gente tiene una gran cantidad de mapas sin explorar, que dice, sí, si yo tengo ahí 3 pitis para sacar lo que yo quiera. Sí, pero no te diste cuenta que está escondido tras una barrera de texto como los sonaras, que a lo mejor tú crees que tienes 3 pitis y a lo mejor tardas 3 meses en sacar un piti. Y no tienes 3 pitis y no sacas lo que querías y te frustras, o echas dinero, o juegas un poco ya por FOMO, o tiras para adelante porque echaste en su momento dinero, o te da un poco el
recuperar la ilusión del juego, que pasa mucho cuando nos veis a los creadores, y pasan un montón continuamente de comportamientos que no benefician a que la cuenta esté mínimamente estable y sea jugable, que esto es algo que debería plantearse todo el mundo. Sí, señores, estamos otra vez con todos estos factores y el tiempo que ha pasado en Genshin, el power creep, el conjunto de mecánicas específicas, de bosses cerrados, de reducción de recursos, de escasez general de sobre todo la resina, que a día de hoy con la cantidad tan loca de sets distintos para los personajes que hay. Antes farmeabas emblema del destino en Inazuma y equipabas media cuenta farmeando emblema del destino. Ahora ya sabéis que hay que farmear prácticamente un set por cada uno o dos personajes de Genshin Impact. Realmente estamos en un punto en el que de nuevo es bastante viable el reroll si no fuera por los factores del principio del vídeo. El mucho texto, la antigüedad y el dinero que uno puso en la cuenta y cosas así. ¿Queréis que haga un vídeo aparte de qué factores y qué señales tendría que tener tu cuenta para delimitar, o sea, para denominar, mejor dicho, perdón, un reroll? Seguramente lo prepare más adelante, pero sí, de forma definitiva en este vídeo os digo que he vuelto a ver y analizar cuentas que literalmente están al borde del reroll y que yo personalmente recomendaría empezar una cuenta de nuevo, más que estar tratando de salvar algo que a día de hoy seguramente sea bastante insalvable y que muchos de los personajes que están en esas cuentas ya no sirven y ya no se utilizarían. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, viñis y chaito.